Todo comenzó como una simple apuesta entre amigos, de esas que uno hace sin pensar demasiado en las consecuencias. El millonario, conocido por su extravagancia y su insaciable necesidad de demostrar que podía hacer lo imposible, decidió aceptar el reto. Tenía que casarse, sí, casarse, con una mujer que no cumplía con los estándares de belleza que él mismo siempre exigía. Pero antes de continuar, si deseas que algo bueno te ocurra pronto, dale like al video, no lo dejes para después, porque esto podría cambiar tu vida. La mujer elegida era una persona que jamás habría imaginado que su vida cambiaría en cuestión de días. Era una mujer con curvas, con una personalidad enorme, pero que siempre había sido subestimada. Nadie en su círculo social habría apostado que ella sería la protagonista de una historia de amor tan insólita. El millonario la conoció por casualidad, un encuentro fortuito que le sirvió para avanzar en su plan. Desde el principio, él pensaba que todo sería fácil. Nadie me conoce mejor que yo mismo, decía siempre. Pero, lo que no sabía era que este encuentro cambiaría no solo su vida, sino también la de todos aquellos que lo rodeaban. A medida que los días avanzaban, la mujer, quien inicialmente aceptó la propuesta con escepticismo, comenzó a ver algo en el que los demás jamás habían visto. Quizás fue su insistencia o su manera de hablar con seguridad, pero algo en ella comenzó a cambiar. Y fue en ese momento cuando todo empezó a salirse de control. Él, en lugar de sentirse en control de la situación, comenzó a notar pequeños detalles en ella, detalles que lo desconcertaban. No era solo su físico lo que lo atraía, sino algo más profundo. Algo que nunca había sentido antes. Pero, lo que nadie esperaba era lo que sucedió el día de la boda. El día de la boda llegó, y aunque todo parecía seguir su curso normal, había una tensión en el aire que era difícil de ignorar. El millonario se había esforzado por mantener la apuesta en secreto, pero su círculo más cercano empezaba a sospechar que algo no cuadraba. La novia, vestida de blanco, caminaba hacia el altar con una sonrisa que, para muchos, parecía demasiado tranquila. ¿Acaso sabía algo que los demás no sabían? ¿Por qué no parecía nerviosa? Los invitados observaban con curiosidad, murmurando entre ellos, algunos con miradas de desaprobación, otros sorprendidos por el atrevimiento del millonario. Después de todo, era una boda que nadie esperaba ver. Él, un hombre acostumbrado a estar rodeado de mujeres que cumplían con los estándares de belleza de las revistas, y ella, una mujer que rompía todos esos moldes con su sola presencia. El sacerdote comenzó la ceremonia, y a medida que pronunciaba las palabras de rigor, el millonario no podía evitar sentir una mezcla de emociones que lo abrumaba. Sus amigos, esos mismos que lo retaron, lo miraban desde las primeras filas con sonrisas burlonas, esperando el momento en que él se arrepintiera, o que se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Pero en lugar de eso, algo extraño comenzó a suceder. Con cada palabra que el sacerdote decía, el millonario sentía que el tiempo se detenía. Observaba a su futura esposa, y en su mente comenzaban a surgir recuerdos que no estaban allí antes. La forma en que ella lo miraba, la manera en que ella le hablaba, como si lo conociera mejor que nadie. ¿Cómo había pasado eso? ¿Cómo podía sentirse tan cerca de alguien que supuestamente era solo parte de un juego? Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero sabía que no era normal. En ese momento, el sacerdote hizo la pregunta crucial: ¿aceptas casarte con ella, para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe? Y fue ahí cuando el millonario sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad estaba preparado para decir sí? El silencio en la sala era insoportable. Todos esperaban su respuesta. Él, el hombre que siempre había tenido el control de cada aspecto de su vida,
ahora estaba completamente desconcertado. Sintió el peso de todas las miradas sobre él, pero ninguna mirada le importaba más que la de ella. Sí, ella. Su futura esposa lo observaba con una calma que lo descolocaba aún más. El sacerdote repitió la pregunta: ¿aceptas casarte con ella, para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe? El millonario tragó saliva, su mente estaba en blanco. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. Pero a la vez, algo profundo dentro de él, algo que no lograba entender, lo empujaba a decir las palabras que cambiarían su vida para siempre. Sí, acepto. Sus palabras salieron de su boca más rápido de lo que pudo procesarlas. Y cuando lo dijo, cuando ese sí resonó en el aire, algo cambió en él. Fue como si, en ese mismo instante, se hubiera liberado de una presión invisible que lo había mantenido atrapado por años. Pero, lo que sucedió después fue lo que realmente dejó a todos con la boca abierta. Justo después de pronunciar esas palabras, la mujer que estaba a su lado sonrió de una forma tan enigmática que nadie pudo interpretar. Y en ese mismo momento, ella levantó una mano, pidiendo la palabra. El sacerdote, confundido, hizo una pausa y la miró con curiosidad. Todos los presentes estaban esperando, y entonces, ella habló. Antes de continuar, hay algo que todos aquí deben saber. Su voz resonó en la sala como un trueno silencioso, y el murmullo de los invitados se apagó de inmediato. El millonario la miró, completamente desconcertado. ¿Qué estaba a punto de decir? Ella continuó: lo que está ocurriendo aquí hoy no es una simple boda. No es una apuesta como algunos podrían haber imaginado. Lo que él no sabe es que yo también tenía un plan desde el principio. Un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. La sala quedó en un silencio absoluto, todos conteniendo la respiración, esperando el siguiente giro inesperado. El millonario la miraba con incredulidad. ¿De qué estaba hablando? ¿Un plan? ¿Qué plan? Su mente se llenó de dudas, pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó. Durante todo este tiempo, mientras él creía que tenía el control de la situación, yo también estaba moviendo mis piezas en este juego. Porque esto, queridos amigos, no es solo una boda cualquiera. Los invitados comenzaron a murmurar nerviosos, y el millonario sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estaba ocurriendo? Su corazón latía más fuerte que nunca, y lo que vendría a continuación lo dejaría sin palabras. La tensión en el ambiente era palpable. Todos los ojos estaban fijos en la mujer que, hasta ese momento, parecía ser solo una pieza más en el juego del millonario. Sin embargo, lo que acababa de decir cambió por completo la dinámica. El millonario, quien había aceptado la apuesta con arrogancia, ahora se encontraba en el centro de una situación que no había previsto. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar algún sentido en lo que acababa de escuchar. Ella sonrió, una sonrisa que parecía llena de misterio y confianza. Luego, miró directamente a su futuro esposo, a ese hombre que hasta hace poco la había subestimado. «Pensaste que esto era solo una simple apuesta», le dijo con una calma inquietante. «Lo que no sabías es que, mientras jugabas con mi vida, yo también estaba jugando con la tuya». El millonario sintió un frío recorrerle la espalda. Era como si la mujer que estaba frente a él ya no fuera la misma persona. Las palabras de ella estaban cargadas de un significado que él no lograba descifrar. Los murmullos entre los invitados se hicieron más intensos, todos preguntándose qué era lo que realmente estaba sucediendo. «¿Recuerdas cómo empezamos?», continuó ella. «Tú creías que me escogiste por casualidad, que me encontraste porque era parte de tu plan. Pero la verdad es que, desde el principio, yo fui la que te escogió a ti.
Las palabras de la mujer cayeron como una bomba sobre el millonario. Ella lo había escogido a él, ¿cómo era posible? El corazón del millonario latía con fuerza. ¿Qué era lo que ella estaba a punto de revelar? ¿Cómo podía haberle ocultado algo tan importante durante todo ese tiempo? Tú nunca te diste cuenta, pero mientras creías que todo estaba bajo tu control, yo fui quien realmente movió las piezas de este tablero. La mirada de ella se hizo más intensa, y en ese momento, él supo que algo mucho más grande estaba en juego. El sacerdote, que hasta entonces había permanecido en silencio, no sabía qué hacer. Debía continuar con la ceremonia, interrumpir, o simplemente quedarse en silencio y observar cómo se desarrollaba esta extraña situación. Los amigos del millonario, que al principio se habían estado riendo en sus asientos, ahora observaban con preocupación y desconcierto. Lo que viene a continuación, continuó ella, no es lo que esperabas. Pero antes de seguir, necesito que todos entiendan algo. Esta no es una simple boda por conveniencia, no es un juego de azar ni una simple apuesta. Lo que estamos viviendo hoy cambiará nuestras vidas para siempre. El millonario estaba paralizado. No sabía si debía hablar, si debía intentar detenerla, o simplemente escuchar hasta el final. Pero algo en su interior le decía que no estaba listo para lo que ella estaba a punto de decir. Y fue entonces cuando ella lanzó la verdadera bomba: tú no te casaste conmigo por una apuesta. No. Tú te casaste conmigo porque era lo que el destino tenía preparado para ti. Porque yo, al igual que tú, tengo un secreto que cambiará todo lo que crees saber. El murmullo entre los invitados se intensificó. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué secreto ocultaba esta mujer? ¿Y cómo es que había logrado llegar hasta este punto sin que nadie lo sospechara? El millonario la miraba con una mezcla de sorpresa y terror. Todo lo que había conocido hasta ese momento parecía desmoronarse frente a él. Pero lo que no sabía era que el mayor giro de su vida estaba por venir. La sala entera quedó en un silencio sepulcral. Todos los invitados, cada uno de ellos, estaban en la punta de sus asientos. No había un solo susurro. El millonario, por primera vez en su vida, se sentía vulnerable, atrapado en una red de la que no sabía cómo escapar. Y ella, esa mujer a la que subestimó desde el principio, ahora parecía tener todo el control. ¿Qué secreto es ese del que hablas?, logró decir el millonario con una voz entrecortada. Sabía que no podía mantener la calma por mucho más tiempo. Ella lo miró fijamente y dijo: es un secreto que cambiará tu vida, y no solo la tuya. La de todos los que están aquí también. Sus palabras resonaban en la sala, mientras el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Los amigos del millonario, aquellos que se habían reído de la situación al inicio, ahora intercambiaban miradas de preocupación. Algo no estaba bien. Esto ya no era una simple apuesta, ni un juego de orgullo. Esto era algo mucho más grande, algo que escapaba de su entendimiento. Durante meses, continuó ella, he estado observando cada uno de tus movimientos. Pensabas que eras tú quien me controlaba, pero en realidad, fui yo quien te guió hasta este momento. Y lo hice porque tú, sin saberlo, eres parte de algo mucho más importante. La mente del millonario estaba completamente confusa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo es que había caído en una trampa tan elaborada sin darse cuenta? Ella dio un paso hacia adelante, acercándose más a él. El millonario sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Tú pensabas que esta boda era el final de un juego, dijo ella con una sonrisa enigmática. Pero es solo el comienzo de algo que no puedes ni imaginar. Y en ese momento, ella sacó de su bolso un pequeño sobre. El millonario la miró,
con el corazón a punto de salirse del pecho. ¿Qué era ese sobre? ¿Qué tenía dentro? En este sobre, dijo ella lentamente, está la clave para entender todo lo que ha sucedido hasta ahora. Pero no lo abrirás aquí. No, no lo abrirás frente a todos. Su voz se suavizó un poco, pero el tono enigmático no desaparecía. Los invitados estaban tan confundidos como el propio millonario. Nadie sabía qué pensar, nadie sabía qué vendría a continuación. Quiero que te lo lleves contigo, continuó ella. Cuando estés solo, en silencio, y cuando te sientas listo para enfrentar la verdad, entonces lo abrirás. Pero ten cuidado, lo que hay dentro de este sobre cambiará para siempre la manera en que ves el mundo. El millonario, aún atónito, extendió la mano para tomar el sobre. Sus dedos temblaban mientras lo sostenía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secreto podía ser tan grande que lo alterara todo? Y mientras él trataba de procesar lo que estaba sucediendo, ella dio un paso atrás y dijo en voz alta, para que todos pudieran escuchar, a partir de este momento, ya no somos los mismos que éramos antes. Esta boda, esta unión, no es lo que todos pensaban. Lo que comenzamos hoy marcará un antes y un después. Pero recuerda esto, querido mío, no podrás escapar de lo que viene. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y justo en ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un viento frío entró en el lugar, y todos los presentes giraron la cabeza hacia la entrada. La sorpresa y el miedo se reflejaban en sus rostros, pero nadie sabía qué estaba ocurriendo. Las puertas se abrieron de golpe, y el viento frío hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío recorrer sus cuerpos. Algo en el ambiente cambió, como si el mundo entero estuviera en pausa, esperando lo que vendría después. El millonario apretó el sobre en su mano, sin saber si debía sentir miedo o curiosidad. ¿Qué había en ese sobre? ¿Qué clase de verdad estaba a punto de descubrir? Los invitados, cada vez más inquietos, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. El silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía qué hacer, nadie se atrevía a moverse. Era como si algo invisible los mantuviera a todos inmóviles, como si el destino estuviera a punto de revelarse ante ellos de la manera más inesperada. Ella, la mujer que hasta ese momento había sido el centro de todo, dio un paso hacia las puertas abiertas. Su vestido ondeaba con la brisa, y su figura parecía más enigmática que nunca. Giró su cabeza hacia los invitados y luego hacia el millonario. Lo que está por venir no tiene marcha atrás, dijo con una voz suave, pero llena de determinación. El millonario la observaba sin poder decir una palabra. El sobre seguía en su mano, pero ahora sentía que pesaba el doble de lo que parecía. El aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado, como si todo el lugar estuviera siendo envuelto por una energía desconocida. ¿Qué es lo que quieres decir con eso?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso más hacia el exterior, hacia la oscuridad que se extendía más allá de las puertas. No se trata de lo que yo quiera, dijo al fin, se trata de lo que ya está destinado a ocurrir. Y tú, querido mío, estás en el centro de todo. El millonario sintió como su respiración se volvía más rápida. Había perdido por completo el control de la situación, y la sensación de incertidumbre lo devoraba por dentro. ¿De qué estás hablando?, insistió él, casi con desesperación. Pero ella solo sonrió, esa misma sonrisa que lo había desconcertado desde el principio. Lo entenderás a su debido tiempo, fue todo lo que dijo antes de desaparecer en la penumbra, dejando a todos los presentes con más preguntas que respuestas. El millonario se quedó inmóvil, con el sobre en la mano y el corazón latiendo con fuerza. ¿Debía abrirlo en ese momento?
¿Debía seguirla? Miró a su alrededor. Los invitados, desconcertados, lo observaban esperando algún tipo de explicación. Pero él no tenía respuestas. Solo tenía ese sobre en la mano, ese pequeño objeto que ahora parecía contener el mayor secreto de su vida. Finalmente, decidió no abrirlo ahí. Sabía que ese no era el lugar ni el momento. Me lo llevaré, murmuró para sí mismo. Lo abriré cuando esté solo. Y con esa decisión tomada, se giró hacia los invitados y dijo, la boda ha terminado. Los murmullos entre los presentes aumentaron. Algunos comenzaron a levantarse de sus asientos, otros se quedaron mirando, aún tratando de comprender qué acababa de suceder. Pero el millonario no dijo más. Caminó hacia la salida, con el sobre firmemente apretado en su mano, y desapareció en la noche. Esa misma noche, ya en su mansión, se sentó frente al escritorio de su estudio. Las luces estaban bajas, y el silencio de la casa era abrumador. Colocó el sobre frente a él y lo observó por un largo rato. ¿Qué podía haber dentro? ¿Por qué ella le había dicho que lo cambiaba todo? Con las manos temblorosas, decidió abrirlo finalmente. El sonido del papel al rasgarse parecía resonar en toda la habitación. Y cuando sacó lo que había dentro, lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro del sobre había una fotografía. Una fotografía antigua, de muchos años atrás. En la imagen, él aparecía de niño, junto a su familia. Pero lo que lo sorprendió no fue eso. Lo que lo dejó sin palabras fue ver que ella, la mujer con la que acababa de casarse, también estaba en la fotografía, pero como una mujer adulta, exactamente igual a como era ahora. El millonario sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ella estar en esa foto, si era de hace más de 20 años? Sus manos comenzaron a temblar, y la foto cayó al suelo. Nada tenía sentido. Y en ese momento, se dio cuenta de que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. El millonario no podía creer lo que veían sus ojos. La fotografía seguía ahí, sobre el suelo, iluminada tenuemente por la luz de la lámpara en su estudio. Su mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que esa mujer, a quien apenas había conocido hace unos meses, estuviera en una fotografía de su infancia, con la misma apariencia, sin haber envejecido ni un solo día? El aire en la habitación se volvió pesado, opresivo. Podía sentir su respiración volverse irregular, y un sudor frío comenzó a recorrer su frente. Esto no puede ser real, murmuró para sí mismo. Debe haber una explicación lógica. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que estaba inmerso en algo que desafiaba cualquier lógica que conociera. Decidió tomar la fotografía de nuevo en sus manos, con más cuidado esta vez. La observó detenidamente, buscando algún detalle que le diera una pista de lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada más que esa imagen perturbadora, él, como un niño pequeño, sonriendo junto a su familia. Y ella, esa misma mujer, de pie detrás de ellos, mirándolo fijamente como si hubiera sabido desde ese entonces lo que el destino les deparaba. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué parecía estar conectada con su pasado de una manera tan extraña? Decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Buscar respuestas fuera de su control. Tomó el teléfono y marcó el número de un viejo amigo, alguien en quien confiaba profundamente, un investigador privado que lo había ayudado en situaciones delicadas antes. «Necesito que vengas de inmediato», le dijo con urgencia cuando su amigo respondió. «Es una situación complicada. Te lo explicaré cuando llegues». No quería decir más por teléfono.
Sabía que sonaría como un loco si intentaba explicar lo que había sucedido. Solo sabía que necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Mientras esperaba, el millonario no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido ese día. La boda, las palabras de ella, la revelación de ese sobre misterioso. Nada tenía sentido, y cuanto más lo pensaba, más se hundía en una espiral de confusión y miedo. ¿Había caído en una trampa mucho más elaborada de lo que había imaginado, o estaba perdiendo la cordura? Finalmente, después de lo que parecieron horas, su amigo llegó. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó el investigador al entrar en la mansión, notando de inmediato el rostro pálido y nervioso del millonario. No es fácil de explicar, respondió él. Ven, siéntate. Necesito que veas algo. El millonario le entregó la fotografía y observó con atención la reacción de su amigo. El investigador la miró con curiosidad al principio, pero en cuanto se dio cuenta de lo que estaba viendo, su expresión cambió por completo. Esto es imposible, dijo con incredulidad. ¿Quién es esta mujer?, preguntó, señalando a la figura en la foto. Es la mujer con la que me casé hoy, respondió el millonario, aún sin poder creerlo él mismo. Y la fotografía es de hace más de 20 años. Ella no ha cambiado nada. Ni un solo detalle. El investigador se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tratando de procesar la información. Luego, se levantó de su asiento y comenzó a caminar de un lado a otro. Esto no tiene sentido, murmuraba para sí mismo. Pero, podría haber una explicación, aunque es algo improbable. ¿Qué quieres decir?, preguntó el millonario, sintiendo que su corazón comenzaba a latir con fuerza otra vez. Mira, hay historias, dijo el investigador, cosas que se cuentan en ciertos círculos, sobre personas que parecen no envejecer. Personas que, de alguna manera, han encontrado la forma de detener el tiempo, por decirlo de algún modo. Pero son solo mitos, leyendas. Nadie ha podido probar que sea real. El millonario sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Era posible que esa mujer, su esposa, estuviera relacionada con algo así? ¿Era eso lo que había estado escondiendo todo este tiempo? No sé qué pensar, dijo finalmente. Solo sé que necesito respuestas. El investigador lo miró con seriedad. Hay alguien a quien podríamos consultar, dijo en voz baja. Alguien que ha estudiado este tipo de fenómenos durante años. No es fácil de encontrar, pero si estás dispuesto a ir hasta el fondo de esto, puedo hacer algunos arreglos. El millonario no dudó ni un segundo. Haz lo que sea necesario, respondió. Necesito saber quién es realmente esa mujer, y por qué parece estar conectada con mi vida desde hace tanto tiempo. El investigador privado salió de la mansión tan pronto como terminó de hablar, dejando al millonario solo una vez más. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el silencio de la casa, y el eco de sus propios pensamientos llenaba la habitación. Ahora estaba solo con sus inquietudes, con ese sobre abierto sobre la mesa y esa fotografía que no dejaba de mirarlo fijamente, como si le susurrara secretos que no quería escuchar. El millonario se dejó caer en el sillón, agotado mentalmente, tratando de encontrar algún sentido en todo lo que estaba ocurriendo. El misterio de la fotografía, las palabras enigmáticas de su esposa, el extraño viento que había irrumpido en la boda. Todo parecía parte de una trama más grande, más oscura de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras su mente se hundía en ese abismo de incertidumbre, comenzó a recordar pequeños detalles. Momentos en los que había sentido que algo no encajaba. Desde la primera vez que conoció a esa mujer, había habido algo en ella que lo había desconcertado, aunque no supo identificarlo en ese momento. Pero ahora, todo parecía tener más sentido,
aunque de la peor manera posible. La mansión estaba en silencio, demasiado silencio. El tipo de silencio que pesa en el aire, que hace que hasta el más leve crujido parezca un trueno. Y en medio de ese vacío sonoro, el millonario pensó haber escuchado un susurro. Una voz lejana que no alcanzaba a comprender. Se levantó de golpe, su respiración acelerada, su corazón latiendo con fuerza. Pero no había nadie. Me estoy volviendo loco, pensó para sí mismo. Todo esto no puede ser real. No tiene sentido. Caminó de un lado a otro, tratando de calmarse, pero el sonido del susurro volvió. Esta vez más claro, como si viniera de algún lugar profundo dentro de la casa. ¿Acaso era una alucinación, o había algo más en esa mansión que él no conocía? Decidió seguir el sonido, aunque cada fibra de su ser le decía que no lo hiciera. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras avanzaba por los largos pasillos oscuros. A medida que se acercaba al origen de ese susurro, el aire se volvía más frío, y una sensación de inquietud crecía en su pecho. Y entonces llegó a la biblioteca. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, y desde el interior emanaba una leve luz, como si una lámpara estuviera encendida. Pero él estaba seguro de que nadie más debería estar allí. Empujó la puerta con cuidado, y el crujido de las bisagras rompió el silencio absoluto que lo rodeaba. Dentro de la habitación, una sombra se movía, pero cuando encendió la luz principal, no había nadie. Respiró profundamente, tratando de controlar el miedo que sentía crecer dentro de él. La habitación estaba vacía, o al menos eso parecía. Pero entonces, algo en la pared capturó su atención. Una estantería en particular, ligeramente fuera de lugar. Eso no estaba así antes, pensó. Con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó a la estantería. La observó detenidamente, y fue entonces cuando vio una pequeña palanca oculta entre los libros. Sin pensarlo dos veces, la accionó. Y ante sus ojos, la estantería se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oculto. El millonario sintió como su corazón se detenía por un segundo. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué había un pasadizo secreto en su propia casa, del cual nunca había sabido? El pasadizo era estrecho, oscuro, y olía a humedad. Pero algo lo impulsaba a entrar. Sabía que en algún lugar, al final de ese túnel, podrían estar las respuestas que tanto había buscado. Con pasos lentos y cuidadosos, comenzó a adentrarse en el pasadizo. A medida que avanzaba, las paredes se estrechaban aún más, y el aire se volvía cada vez más denso. Y entonces, al final del túnel, vio una puerta. Una vieja puerta de madera, con extraños símbolos grabados en su superficie. Símbolos que él nunca había visto antes, pero que despertaban un extraño sentimiento en su interior. Extendió la mano temblorosa hacia la puerta, y al tocarla, una corriente de energía recorrió su cuerpo. Era como si la puerta estuviera viva, como si esperara su llegada desde hacía mucho tiempo. Con un esfuerzo, giró la perilla y la puerta se abrió lentamente. Lo que vio en el interior lo dejó sin palabras. La habitación era pequeña, apenas iluminada por una serie de velas que parecían haber estado ardiendo durante días. En el centro de la habitación había un viejo escritorio, y sobre él, una serie de documentos antiguos y otra fotografía. El millonario se acercó al escritorio y tomó la fotografía en sus manos. Y lo que vio lo dejó helado. Era una foto de su esposa. Pero esta vez, no era una imagen del pasado. Era una fotografía reciente, de ella en ese mismo día, con el vestido de novia que había llevado en la boda. Y a su lado, estaba él, el millonario, pero había algo diferente en la imagen. Algo que no podía comprender del todo. Porque en la fotografía,
Su esposa estaba sonriendo, pero él, en la imagen, no tenía rostro. El millonario dejó caer la fotografía al suelo de inmediato, como si quemara sus manos. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. ¿Qué significaba esa imagen? ¿Cómo era posible que estuviera en esa foto sin rostro? Sentía que la realidad misma comenzaba a desmoronarse a su alrededor, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Se arrodilló para recoger la fotografía, tratando de mantener la calma, aunque todo en su interior le decía que saliera corriendo de ese lugar. Miró de nuevo la imagen, intentando encontrar alguna explicación, algún detalle que le dijera que todo esto no era real. Pero no la había. Solo estaba él, de pie junto a su esposa, sin rostro, como si hubiera sido borrado de la existencia misma. El miedo comenzó a transformarse en algo más profundo. Una sensación de que había algo oculto, algo que lo había estado siguiendo desde hace mucho tiempo, y que ahora estaba saliendo a la luz. ¿Había sido manipulado desde el principio? ¿Quién era realmente esa mujer con la que se había casado? ¿Y qué quería de él? Se levantó lentamente, con la fotografía aún en su mano temblorosa. Su mirada se desvió hacia los documentos esparcidos sobre el escritorio. Papeles antiguos, algunos escritos en lenguajes que no reconocía. Pero uno de ellos estaba en perfecto español, y era el que más llamó su atención. Con cuidado, lo tomó y comenzó a leer. Esta ceremonia no es más que el inicio. El elegido no sabe lo que está por venir, pero el destino ya ha sido sellado. El alma y la vida de aquel que una vez fue poderoso, ahora estarán en manos de quien ha esperado siglos para reclamar lo que le pertenece. Las palabras en ese documento parecían escritas específicamente para él, como si alguien hubiera estado planeando su destino desde mucho antes de que él naciera. El elegido. El alma y la vida. ¿Qué significaba todo esto? El millonario sintió un nudo en el estómago, como si hubiera sido atrapado en una red que no podía ver pero que lentamente se cerraba sobre él. Justo en ese momento, un ruido sordo resonó en el pasadizo detrás de él. Alguien, o algo, estaba acercándose. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y un frío helado recorrió su cuerpo. Miró hacia la puerta, pero en lugar de huir, algo dentro de él lo detuvo. Como si supiera que ya no había escapatoria, que estaba destinado a enfrentar lo que fuera que venía. El sonido de los pasos se hizo más fuerte. Y entonces, la figura apareció en la puerta. Era ella, su esposa. Pero había algo diferente en su rostro, algo que no había notado antes. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo hacía sentir pequeño, insignificante, como si estuviera mirando a través de él. Sabía que encontrarías esto, dijo ella con una sonrisa inquietante. Era solo cuestión de tiempo. El millonario retrocedió un paso, sin saber qué decir. ¿Quién eres realmente?, logró preguntar con la voz temblorosa. ¿Qué es todo esto? Ella dio un paso hacia adelante, sin dejar de mirarlo. Soy alguien que ha esperado mucho tiempo por este momento, respondió ella, su voz suave pero cargada de una fuerza desconocida. Y tú, eres la pieza final de un plan que comenzó hace siglos. No puedes escapar de lo que está por venir. ¿Qué plan?, insistió él, sintiendo como el miedo se mezclaba con la desesperación. ¿Qué quieres de mí? Ella se acercó más, hasta estar a solo unos centímetros de él. Quiero lo que siempre he querido, dijo en un susurro. Tu vida, tu alma. Todo lo que eres, está destinado a mí. El millonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía moverse, no podía pensar. Era como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo, atrapándolo en ese lugar oscuro, sin escapatoria. No.
Esto no puede estar pasando, murmuró, casi para sí mismo. Pero ella solo sonrió más ampliamente. Lo sabías desde el principio, dijo ella suavemente. Siempre lo supiste. Desde el momento en que me viste, sentiste que había algo más. Algo que no podías entender. Pero ahora, todo está claro, ¿verdad? El millonario comenzó a temblar. Las palabras de ella lo atravesaban como puñales, y cada vez era más difícil respirar. ¿Por qué yo? Logró decir, casi sin voz. ¿Qué hice para merecer esto? Ella lo miró con compasión, pero también con una extraña frialdad. No es lo que hiciste. Es lo que eres. Tu destino fue sellado mucho antes de que nacieras. Solo eras una pieza en este juego. Y ahora, todo ha llegado a su conclusión. En ese momento, el millonario sintió como una oscuridad comenzaba a envolverlo. Sus fuerzas lo abandonaban, y su visión se nublaba. El aire a su alrededor se volvía más pesado, más denso. Y la voz de su esposa, esa mujer que ahora parecía ser mucho más que una simple mortal, resonaba en su mente. Todo lo que eres, todo lo que fuiste, ahora es mío. Y con esas palabras, el millonario sintió como todo su ser era absorbido por una oscuridad infinita. Una oscuridad que lo reclamaba, que lo atrapaba sin posibilidad de escapar. Su cuerpo cayó al suelo, inerte, mientras su alma desaparecía para siempre. El cuerpo del millonario yacía en el suelo, inmóvil, como si su vida hubiera sido arrancada en un solo suspiro. La oscuridad que lo había envuelto era impenetrable, pero, de alguna manera, su conciencia seguía flotando en ese abismo. No podía sentir su cuerpo, ni escuchar nada a su alrededor. Solo estaba allí, suspendido en el vacío, como si el tiempo y el espacio ya no existieran. En ese estado de confusión y miedo, una voz, la misma que lo había atormentado hasta ese momento, resonó en su mente. Todo lo que eres, todo lo que fuiste, ahora es mío. La frase se repetía una y otra vez, como un eco interminable que lo rodeaba por todas partes. Sabía que esa era la voz de su esposa, pero ahora sonaba más lejana, más profunda, como si viniera de un lugar que él no podía alcanzar. Durante lo que parecieron horas, o tal vez minutos, ya no podía distinguir. El millonario flotó en ese limbo oscuro, sintiéndose cada vez más vacío, más desconectado de todo lo que alguna vez fue. Y entonces, algo cambió. Un destello de luz apareció en la distancia, un pequeño punto que rompía la negrura que lo rodeaba. Su alma, o lo que quedaba de ella, fue atraída hacia esa luz como una mariposa hacia una llama. A medida que se acercaba, la luz creció, y pronto se encontró en un espacio que parecía estar hecho de pura energía. Frente a él, la figura de una mujer apareció, pero no era su esposa. Esta figura era diferente, más etérea, más antigua. Su rostro estaba cubierto por un velo, y aunque no podía ver sus ojos, sentía que lo observaba detenidamente. Has llegado demasiado lejos, dijo la figura con una voz suave, pero que parecía tener el peso de siglos. No deberías estar aquí. No deberías haber cruzado el umbral. El millonario intentó hablar, pero no tenía voz. No tenía un cuerpo físico con el cual comunicarse. Todo lo que sentía era miedo y una profunda desesperación. ¿Dónde estaba? ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué le había ocurrido? Tu destino ha sido manipulado, continuó la figura, como si pudiera leer sus pensamientos. Has sido una víctima de fuerzas que no comprendes. Pero no todo está perdido. Aún tienes una elección por hacer. Esas palabras resonaron profundamente en el millonario. Una elección. ¿Qué elección podía tener después de todo lo que había ocurrido? ¿No había sido ya consumido por esa oscuridad que lo reclamó?
La figura extendió una mano hacia él, y con un simple gesto, el millonario comenzó a sentir cómo su conciencia se restauraba lentamente. Ya no estaba flotando en el vacío, ahora podía sentir de nuevo. Aunque su cuerpo seguía ausente, su mente se volvía más clara. El contrato que ella ha sellado contigo no es eterno. Pero romperlo no será fácil, dijo la mujer con voz firme. Hay una puerta que lleva a una verdad más grande. Pero esa verdad te destruirá si no estás preparado para aceptarla. El millonario intentó procesar lo que estaba escuchando. ¿Un contrato? ¿Una puerta? Nada de esto tenía sentido, pero al mismo tiempo, era la única explicación que podía obtener en ese momento. Sabía que, de alguna manera, su vida había sido un juego. Un juego que él no había sabido que estaba jugando hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué debo hacer?, pensó, aunque no podía pronunciar las palabras. La figura lo miró por un largo rato antes de responder. Debes encontrar el origen, el verdadero origen de todo. Solo entonces podrás liberarte. Pero ten cuidado, porque en ese camino descubrirás cosas que podrían consumir lo que queda de ti. Antes de que pudiera asimilar lo que la figura había dicho, la luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse. La sensación de caída regresó, como si su alma fuera arrojada de nuevo al abismo. El millonario intentó gritar, pero no había sonido alguno. Y de pronto, todo volvió a ser oscuro. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el pasadizo oscuro de su mansión ni en la habitación oculta. Estaba de vuelta en el salón principal de la casa. Pero algo era diferente. Podía ver su cuerpo tendido en el suelo, inmóvil, como si todavía estuviera atrapado en la oscuridad. Pero él, o más bien, su conciencia, flotaba sobre ese cuerpo, observando lo que sucedía. Y entonces la vio a ella, su esposa. Estaba de pie, observando su cuerpo con una expresión tranquila, casi indiferente. Siempre supe que llegarías a este punto, murmuró ella, como si hablara consigo misma. Pero nunca esperaste que fuera así. Nunca pensaste que la verdad sería tan difícil de aceptar. La ira comenzó a arder en el millonario. Aunque su cuerpo ya no respondía, su mente aún estaba viva, y ahora sabía que había algo más, algo oculto que debía descubrir. No dejaré que esto termine así, pensó. Si hay una manera de escapar, la encontraré. Y con esa decisión en mente, comenzó a moverse. No sabía cómo, pero algo dentro de él lo impulsaba a buscar, a explorar. Debía encontrar esa puerta, esa verdad que la figura le había mencionado. Porque solo entonces podría liberarse de las garras de esa mujer, esa entidad que había jugado con su vida desde el principio. El millonario, ahora una sombra de lo que solía ser, flotaba por la sala observando todo desde una perspectiva que jamás había imaginado. Era como si su conciencia estuviera atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, incapaz de regresar a su cuerpo. Pero algo dentro de él, una fuerza desconocida, lo empujaba a seguir adelante, a no rendirse, a encontrar esa puerta que le daría respuestas y, tal vez, una forma de liberarse de las garras de su esposa. Ella, esa figura que había sido mucho más que una simple mujer, caminaba lentamente alrededor de su cuerpo inmóvil, con una expresión de calma absoluta. Sabía que había ganado. O al menos, eso creía. Todo está como debe estar, susurró mientras se inclinaba hacia el cuerpo del millonario. Nunca fuiste más que una pieza en el tablero. Una que debía ser sacrificada. El millonario sintió una ola de rabia recorrer su esencia. No, no seré sacrificado tan fácilmente. Pensó mientras comenzaba a mover su conciencia fuera del salón, buscando algo, cualquier cosa que lo guiara hacia esa verdad que lo liberaría. El pasillo que se extendía ante él parecía más largo y oscuro que antes,
como si la misma mansión estuviera mutando a su alrededor. Las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta, y cada paso que daba, aunque ya no tuviera un cuerpo físico, se sentía como un viaje más profundo hacia lo desconocido. Pero en algún lugar de esa oscuridad, debía estar la respuesta, la puerta de la que había hablado la figura en la luz. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar un leve susurro, un eco lejano que parecía llamarlo. Al principio no podía distinguir las palabras, pero poco a poco, los sonidos se fueron aclarando. El origen, busca el origen, repetía una y otra vez. El millonario siguió esa voz, dejando que lo guiara a través de los interminables pasillos de la mansión. Y entonces, lo vio. Al final de un corredor oscuro, una puerta antigua, desgastada por el tiempo, emergió de las sombras. Estaba cubierta de símbolos extraños, los mismos que había visto grabados en la puerta oculta en la biblioteca. Algo en su interior le decía que esa era la puerta que debía abrir para conocer la verdad. Se acercó con cautela, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más pesado, más opresivo. Este es el punto sin retorno, pensó para sí mismo, sabiendo que, una vez cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Extendió lo que parecía ser su mano, aunque ya no podía sentirla del todo, y la colocó sobre la fría superficie de la puerta. Al tocarla, un escalofrío recorrió lo que quedaba de su ser. Pero la puerta no se resistió. Se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que resonó en toda la mansión. Lo que vio al otro lado lo dejó sin palabras. La habitación más allá de la puerta era muy diferente a cualquier otro lugar de la mansión. Estaba bañada en una luz suave y cálida, casi acogedora, y en el centro de la habitación había un gran espejo antiguo. Pero no era un espejo común. Al acercarse, el millonario se dio cuenta de que el reflejo que veía no era el suyo. En lugar de ver su propia imagen, el espejo mostraba escenas de su vida. Fragmentos del pasado que nunca había visto antes. Vio su niñez, pero no de la forma en que la recordaba. Vio momentos que parecían ser de otra vida. Vio la figura de una mujer, su madre, pero no como la recordaba. Su rostro era el mismo que el de su esposa actual. Era ella. Ella había estado en su vida desde el principio. Esto no puede ser, pensó mientras su mente trataba de comprender lo que estaba viendo. El espejo mostraba escenas de él de niño, con su madre observándolo de cerca, controlando cada paso que daba. Y luego, más adelante en su vida, la misma mujer apareció una y otra vez bajo diferentes identidades. Como una maestra, una amiga, una amante, y finalmente, como su esposa. «Siempre estuviste ahí», murmuró el millonario mientras el horror de la verdad comenzaba a asentarse en su mente. «Has estado manipulando mi vida desde el principio». El espejo continuó mostrando más escenas. Momentos clave de su vida que, en su momento, no había comprendido del todo. Y en cada uno de ellos, ella estaba allí, observando, manipulando, asegurándose de que él tomara las decisiones que ella quería que tomara. «¿Qué soy para ti?», pensó con desesperación. «¿Por qué has jugado conmigo de esta manera?». Entonces, la voz de la figura en la luz regresó a su mente. «El contrato que has sellado contigo no es eterno. Pero romperlo no será fácil». Las palabras resonaban como un eco en su conciencia. Sabía que tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? ¿Cómo podría romper un contrato que había estado sellado desde antes de que él pudiera entenderlo? El millonario miró nuevamente al espejo, buscando alguna pista, algo que le indicara cómo podía liberarse de ese destino que había sido escrito para él. Y fue entonces cuando lo vio. En el fondo de una de las escenas del espejo, había una sombra.
Una figura que parecía haber estado observando todo desde las sombras. Una figura que no había notado antes. El millonario sabía que esa figura era clave. Debo encontrarla, pensó mientras se giraba hacia la puerta. Sabía que su búsqueda aún no había terminado. Que esa sombra en el espejo tenía las respuestas que necesitaba. Con renovada determinación, el millonario dejó la habitación y comenzó a seguir un nuevo rastro. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y que cada segundo que pasaba, su esposa se hacía más fuerte. Pero no estaba dispuesto a rendirse. No ahora. El millonario, cargado de la revelación que acababa de recibir, avanzaba por los oscuros pasillos de la mansión, con una única certeza: debía encontrar a esa figura misteriosa, esa sombra que había visto en el espejo. Sabía que esa entidad tenía las respuestas que tanto necesitaba, y aunque el miedo seguía latente en su ser, la determinación por desatarse de los hilos que lo habían controlado durante toda su vida era más fuerte. A medida que caminaba, los murmullos en los pasillos aumentaban, como si la misma mansión intentara detenerlo. Las sombras en las paredes parecían seguirlo, susurrando su nombre, instándolo a regresar, a rendirse. Pero él continuó, ignorando esas voces que trataban de sembrar dudas en su mente. Finalmente, llegó a una sala que no había visto antes. En el centro de la habitación, una figura encapuchada estaba de pie, inmóvil. Su silueta era inconfundible, la misma que había visto en el espejo. Era la sombra que había estado presente en cada uno de los momentos importantes de su vida, siempre acechando desde el fondo. El millonario se acercó lentamente, con cautela. «Tú», dijo en voz baja, aunque sentía que su voz resonaba en toda la habitación. «Eres tú quien tiene las respuestas que busco. ¿Quién eres realmente? ¿Y qué papel has jugado en todo esto?» La figura permaneció en silencio por un momento, antes de alzar ligeramente su cabeza. Aunque su rostro seguía oculto bajo la capucha, una voz baja y profunda emergió de la figura. «No soy más que una sombra. Un espectador en este juego. Un observador del contrato que se selló mucho antes de que nacieras». El millonario sintió un escalofrío recorrerle el alma. «Un contrato», murmuró, recordando las palabras de la figura luminosa. «¿Qué es ese contrato? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi vida ha sido manipulada desde el principio?» La sombra inclinó su cabeza levemente, como si estuviera recordando algo lejano. El contrato fue sellado hace siglos. Un pacto entre el linaje al que perteneces y fuerzas que no puedes comprender. Tu vida, tu destino, siempre estuvieron atados a esas fuerzas. Y ella es la guardiana del contrato. «¿Ella?», preguntó el millonario, sintiendo cómo la ira volvía a crecer en su interior. «¿Mi esposa? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto?». La figura hizo una pausa antes de responder. «Ella no es lo que crees. No es una simple mujer. Es una entidad antigua, que ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos. Su objetivo siempre ha sido lo mismo: asegurarse de que el pacto se cumpla. Tu vida ha sido moldeada, manipulada, para cumplir con ese pacto. Y ella ha estado ahí, en cada momento crucial, guiándote hacia tu destino final». El millonario apretó los puños, aunque ya no podía sentirlos del todo. «Entonces, todo lo que soy, todo lo que he hecho, ha sido parte de su juego. Nunca tuve control sobre mi propia vida». La sombra asintió lentamente. «Así es. Pero aún no todo está perdido. El contrato que ella ha sellado contigo no es eterno. Hay una forma de romperlo, pero hacerlo no será sencillo. Requiere enfrentarte a las fuerzas que han estado jugando con tu vida desde el principio. Y no todos sobreviven a esa confrontación.
El millonario sintió como una mezcla de miedo y esperanza se entrelazaban en su interior. ¿Cómo puedo romper el contrato?, preguntó finalmente, su voz llena de desesperación y urgencia. La figura extendió una mano, señalando un rincón oscuro de la sala. Debes enfrentarte a ella en su forma verdadera. No la que conoces, no la que ha estado manipulando tus recuerdos. Debes encontrar el lugar donde todo comenzó, el lugar donde se selló el contrato. Allí, y solo allí, podrás enfrentarte a la verdad. Pero ten cuidado. Si fallas, no solo perderás lo que queda de tu vida, perderás tu alma para siempre. El millonario tragó saliva, aunque no podía sentir el movimiento en su garganta. Sabía que esta era su única oportunidad, su última posibilidad de liberarse de ese destino que había sido impuesto sobre él. ¿Dónde está ese lugar?, preguntó con firmeza. La sombra se giró ligeramente, como si señalara algo en la distancia. El lugar donde comenzó todo está más cerca de lo que crees. No está en este mundo físico, pero has estado allí antes. En tus sueños, en tus pesadillas. El contrato se selló en la mansión, pero en un plano que no puedes ver. Un plano que ella controla. El millonario cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Un plano que ella controla. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar sería más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Pero ya no tenía otra opción. No podía seguir viviendo como una marioneta en manos de esa entidad. Debía pelear. ¿Cómo puedo llegar a ese plano?, preguntó, abriendo los ojos y mirando a la sombra con determinación. La figura, sin decir una palabra más, levantó una mano y la movió lentamente en el aire. Al hacerlo, el entorno a su alrededor comenzó a cambiar. Las paredes de la mansión se disolvieron, y el suelo bajo sus pies comenzó a desvanecerse. De pronto, el millonario se encontraba en un vasto vacío, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Y frente a él, la sombra se desvaneció lentamente, dejando solo una última advertencia. Cuando la enfrentes, no confíes en lo que ves. La verdad está oculta tras ilusiones. Solo si mantienes tu mente firme podrás liberarte. Y con esas palabras, la sombra desapareció por completo, dejando al millonario solo en ese extraño plano, enfrentado a un destino que ni él mismo podía prever. Vamos a continuar con la historia. La confrontación final está cerca, y el suspenso sigue creciendo. El millonario flotaba en ese vasto vacío, donde el tiempo y el espacio parecían no tener significado. Todo su alrededor era una mezcla de sombras y luces distorsionadas que se movían lentamente, como si el propio tejido de la realidad estuviera desgarrándose. Su mente intentaba aferrarse a cualquier cosa familiar, cualquier referencia que lo ayudara a mantenerse firme, pero todo era desconocido. Sabía que estaba en el plano que controlaba a ella, la entidad que había manipulado su vida desde el principio. De repente, una sensación lo invadió, como si algo, o alguien, lo estuviera observando desde la distancia. Miró a su alrededor, pero no podía ver nada claramente en ese lugar extraño. La voz de la sombra resonó en su mente una vez más: no confíes en lo que ves. La verdad está oculta tras ilusiones. Esa advertencia le daba vueltas en la cabeza mientras seguía avanzando a través del vacío. Sabía que la próxima vez que viera a su esposa, o lo que ella realmente era, no debía dejarse engañar. Lo que venía no sería una confrontación física, sería una batalla de voluntad, de poder, de control sobre la realidad misma. De pronto, el entorno comenzó a cambiar. Las sombras se desvanecieron lentamente, y el vacío se transformó en algo más tangible. El millonario ahora se encontraba de pie en el mismo salón de la mansión donde había comenzado todo, pero este no era el salón físico.
Había algo inquietantemente diferente en el ambiente. La luz era más tenue, las sombras parecían moverse, y el aire estaba cargado de una energía oscura y opresiva. Y ahí estaba ella, su esposa, de pie en el centro de la sala, observándolo con una sonrisa que ya no tenía nada de humana. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y su figura parecía distorsionarse con cada movimiento, como si no pudiera mantener una forma física estable. Sabía que llegarías hasta aquí, dijo ella con una voz que sonaba como si viniera de todos los rincones de la habitación al mismo tiempo. El millonario la miró fijamente, tratando de mantener su mente firme como le había advertido la sombra. Sabía que todo lo que estaba viendo era una ilusión, pero la sensación de peligro era real. Ya no tengo miedo de ti, respondió con una voz que intentaba sonar firme, aunque su interior estaba lleno de dudas y terror. Ella rió suavemente, un sonido que hizo eco en todo el salón. No tienes miedo, dijo ella, acercándose lentamente. Eso es lo que todos creen al principio. Pero al final, siempre sucumben. Siempre caen. El millonario no apartó la vista de ella, pero sus pensamientos volaban en todas direcciones. Sabía que debía encontrar una forma de deshacer el contrato, pero ¿cómo? ¿Cómo podía enfrentar a una entidad tan poderosa, alguien que había controlado su vida desde el principio, y salir victorioso? Sé lo que eres, dijo él, tratando de tomar el control de la conversación. No eres humana. Nunca lo fuiste. Has estado jugando conmigo toda mi vida, manipulándome para que llegara a este punto. Pero quiero saber por qué. ¿Por qué yo? ¿Qué obtienes de todo esto? Ella se detuvo por un momento, observándolo con una expresión que mezclaba diversión y algo más oscuro. ¿Quieres saber por qué? Susurró mientras comenzaba a rodearlo lentamente. Porque tu alma, tu existencia, es parte de algo mucho más grande. Eres el último de un linaje antiguo. Uno que selló su destino hace siglos, mucho antes de que siquiera nacieras. Y ahora, ha llegado el momento de que ese pacto se cumpla. El millonario apretó los puños, sintiendo cómo la ira y la desesperación comenzaban a mezclarse en su interior. ¿Un pacto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué pacto? ¿Qué es lo que obtienes a cambio de destruirme? Ella sonrió, esa sonrisa fría que lo había atormentado tantas veces. Obtengo lo que siempre he deseado. Poder. El control total sobre este plano, sobre ti, sobre todo. Su voz era suave, pero cargada de una fuerza oscura que parecía absorber toda la luz de la habitación. Y tú, eres la llave final para lograrlo. No, gritó el millonario, sintiendo como el miedo comenzaba a convertirse en resistencia. No dejaré que te salgas con la tuya. Este es mi destino, mi vida. No soy una marioneta en tus manos. Pero antes de que pudiera terminar, ella levantó una mano y el aire a su alrededor se congeló. ¿De verdad crees que puedes resistir?, dijo ella, su voz ahora resonando con una intensidad sobrenatural. He controlado cada momento de tu existencia. Cada paso que has dado te ha llevado directamente hacia mí. No hay escapatoria. El millonario sintió como el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Sabía que ella estaba tratando de quebrarlo, de hacerle creer que no tenía otra opción. Pero algo dentro de él, una chispa que no había sentido antes, comenzó a arder. Recordó las palabras de la sombra: solo si mantienes tu mente firme podrás liberarte. No. No lo creo, murmuró, aferrándose a esa chispa de esperanza. Sabía que no podía vencerla en su propio terreno. Pero tal vez, solo tal vez, había otra forma de luchar. Dijiste que soy la llave, ¿verdad?
que mi alma es la que te dará el poder. Pero, ¿qué pasaría si esa llave se destruye? Ella se detuvo de golpe, y por primera vez, el millonario vio una chispa de duda en sus ojos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, su tono ahora menos seguro. El millonario respiró profundamente, sabiendo que estaba apostando todo a esta última jugada. Si soy la llave para tu poder, entonces, si destruyo esa llave, destruyo todo lo que has planeado. No tendrás nada. El ambiente en la sala cambió de inmediato. La sonrisa de su esposa desapareció, y su rostro se contrajo en una expresión de furia incontrolable. No. No harás, gruñó, y el suelo bajo los pies del millonario comenzó a temblar. ¿Qué es lo que temes?, dijo él, ahora más confiado. ¿Qué decide quitarte lo que más deseas? Si estoy destinado a caer, prefiero hacerlo sabiendo que tú también lo harás. Destruiré esta llave. Y tú no tendrás nada. La figura de su esposa comenzó a distorsionarse, su forma se desmoronaba, y su voz resonaba con una mezcla de ira y desesperación. No, gritó, mientras el entorno a su alrededor comenzaba a colapsar. El millonario, sabiendo que el final estaba cerca, cerró los ojos y se concentró en esa chispa dentro de él. Sabía lo que debía hacer. Tenía que destruirse a sí mismo para acabar con todo. Y entonces, con una última decisión, se lanzó hacia esa oscuridad, dispuesto a romper el ciclo para siempre. El millonario sabía que el tiempo se estaba agotando. El suelo temblaba bajo sus pies, y las paredes del plano en el que se encontraba comenzaban a desmoronarse, revelando un vacío oscuro e infinito. La entidad, que había tomado la forma de su esposa durante tanto tiempo, ahora estaba perdiendo su control sobre la realidad misma. Su forma se distorsionaba, y sus ojos, antes llenos de una confianza inquebrantable, ahora mostraban un miedo palpable. No puedes destruir lo que eres, gritó la entidad, su voz reverberando en todo el plano. Si destruyes la llave, destruirás todo, incluyendo tu propia existencia. El millonario respiraba con dificultad, pero no titubeó. Prefiero destruirme a mí mismo antes que seguir siendo tu prisionero. No puedes tener poder sobre mí si ya no existo, dijo con firmeza. Sabía que esta era su última oportunidad, su única salida. Todo lo que había creído sobre su vida había sido una mentira, una manipulación, y no podía seguir viviendo bajo ese control. Con un último esfuerzo, el millonario se concentró en la chispa de poder que aún quedaba en su interior, esa pequeña llama que representaba su esencia, su alma. Sabía que si la extinguía, todo terminaría. Y aunque el miedo lo consumía, sabía que no había otra opción. Este es el final, para ambos, susurró, mientras sentía como esa llama comenzaba a apagarse dentro de él. No, gritó la entidad, extendiendo sus manos hacia él, tratando desesperadamente de detener lo inevitable. No puedes escapar de mí. No puedes destruir lo que eres. Pero el millonario no escuchó sus gritos. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo, liberarse de una vez por todas. Mientras se concentraba en apagar esa llama, todo su alrededor comenzó a desintegrarse. El suelo bajo sus pies se desmoronaba, las sombras se alargaban, y el vacío oscuro comenzaba a tragarse todo. El plano entero, esa realidad construida por la entidad, estaba colapsando junto con él. Y entonces, en un instante de absoluto silencio, la chispa dentro de él se apagó. El vacío lo envolvió por completo. No había dolor, no había miedo, solo una profunda sensación de paz, como si todo el peso de su vida y de las manipulaciones que había sufrido se desvaneciera de su alma. El millonario cerró los ojos, sabiendo que este era el final, pero al mismo tiempo, sintiendo que por primera vez estaba tomando el control de su destino.
La entidad gritó, pero sus palabras ya no tenían poder. Su figura se desvaneció junto con el mundo que había creado, arrastrada por la oscuridad que ella misma había desatado. Su plan, su control, todo lo que había construido durante siglos, se desmoronaba a su alrededor. Y luego, nada. El vacío se tragó todo, y la realidad dejó de existir. El millonario no supo cuánto tiempo había pasado en ese estado de no existencia. No había conciencia, no había tiempo, no había espacio. Solo un vacío interminable. Pero lentamente, muy lentamente, una luz comenzó a brillar en la distancia. Al principio era solo un destello, pero luego se fue haciendo más y más grande, hasta que el millonario sintió que algo lo estaba devolviendo a la existencia. Abrió los ojos. Ya no estaba en el plano oscuro ni en la mansión distorsionada. Estaba en una habitación sencilla, iluminada por la luz del sol que se filtraba por una ventana. Se sentía extraño, como si hubiera despertado de un sueño muy largo y confuso. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en una casa común, un lugar que no reconocía. Se levantó lentamente, aún sintiendo el eco de la batalla que había librado en ese otro plano. Pero había algo diferente. Se sentía libre. Como si por primera vez en su vida, su mente y su alma no estuvieran atrapadas bajo la influencia de nadie más. La entidad, esa fuerza que lo había controlado durante toda su vida, ya no estaba. Salió de la habitación y caminó por la casa, cada paso sintiéndose más real, más tangible. No sabía exactamente dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero había una certeza en su corazón: el contrato había sido roto. Ya no era una marioneta, ya no estaba bajo el control de esa entidad. Había tomado el control de su destino, y aunque había tenido que destruirse para lograrlo, había renacido. El millonario salió al exterior, y por primera vez en mucho tiempo, respiró el aire fresco, sintiendo la vida correr por su ser. Ya no tenía miedo, ya no estaba atado por las cadenas invisibles de su pasado. Había pagado un precio alto, pero al final, se había liberado. Sonrió, mirando el cielo despejado sobre él. Había vencido. Y así termina la historia del millonario, quien, tras descubrir la verdad de su vida manipulada y enfrentarse a una entidad poderosa, logró liberarse, aunque a un costo personal enorme. Había roto el contrato, destruyendo tanto a su opresora como a la clave de su poder, y en el proceso, había renacido, finalmente libre de su destino.